Yo me imagino que eso es lo mismo que está diciendo el Señor. ¿Ustedes quieren un avivamiento? Pues yo me voy a cruzar de brazos aquí hasta que ustedes se pongan de acuerdo. Si un reino dividido no puede permanecer, palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo pretende la iglesia prevalecer estando dividida? Es importante que usted entienda las estrategias del enemigo. El enemigo sabe muy bien esto y lo ha utilizado como estrategia de guerra en contra de la iglesia de Cristo. El diablo sabe cuán potente y destructivo es el orgullo y lo ha utilizado en el corazón del hombre que piensa o cree o siente estar seguro, ¿verdad?, de que tiene la razón en X o Y asunto teológico, y ese orgullo se levanta de tal manera que entonces causa división. Lo dice Efesios 4, versículos 1 al 7. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero para mí más claro no puede estar. Un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola fe, mi hermano. Y esto lo digo en amor. El cristiano que no está operando consciente de esto no sabe lo que está haciendo. El que sigue enfocado en divisiones de doctrina, con piedras en la mano, atacando al hermano en Cristo que ve las cosas diferentes, está operando de forma tal que no sabe lo que está haciendo. Nada bueno sale de criticar y condenar al otro porque difiere de usted en X o Y punto de la teología, de cómo vemos o entendemos a Dios. Y si el individuo que cree en Cristo, es su hermano. Y estamos llamados a amarle y soportarle con humildad, mansedumbre y paciencia, dice este texto de la carta de Pablo a los Efesios. Humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué mucho nos falta? ¿No será el orgullo lo que está operando en el corazón de muchos cristianos que no pueden ver esta verdad? Porque si usted va a hablar algo, antes de hablar usted tiene que medir bien sus palabras. Si es que usted está operando en la madurez del amor de Cristo, toda palabra que sale de su boca, usted tiene que pensarlo 2 veces si esa palabra va a ser una piedra que hiera el corazón de un hermano en Cristo. Uno que al igual que usted cree en Cristo, en la salvación en Cristo. ¿Me sigue? Demostrar que tienes la razón no es lo más importante. Tratar de convencer o demostrar un punto en el cual yo con mi doctrina entiendo que estoy mejor parado que tú en la otra. Eso no es importante. Juan 17, 21 al 23. Esta es la petición en oración de nuestro Señor al Padre, mi hermano. Para que el mundo crea, para que el mundo conozca que Él fue enviado de Dios. Mire lo que dice el Señor. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Así de importante es esto, en lo cual está fallando la iglesia tan gravemente. Porque si en una cosa está fallando la iglesia, es en eso, en la unidad de un solo cuerpo en Cristo. Las iglesias de hoy en día se sienten unidas, ellas en su congregación, en la iglesia de la comunidad. Los 50, 100 o 200 miembros que se reúnen en esa iglesia piensan que esa es la unidad que tiene que haber. Y muchas veces, yo me atrevería a decir en la gran mayoría de los casos, ni siquiera en una misma congregación están todos unánimes perfectamente como lo demanda el Señor. Es fácil verlo a simple vista que la iglesia no está cumpliendo este mandato. Busque a ver cuántas denominaciones existen de un solo cuerpo.
Y el problema no es que existan tantas, el problema es que se tiren piedras unas a otras, alegando cada una que son los que tienen la verdadera verdad, como si hubieran muchas versiones distintas de una sola verdad. Porque la verdad, para ser verdad, tiene que ser absoluta. Entonces, ¿será o no será esto lo más importante? Y es lo menos que hemos hecho. Lo más importante es que usted reconozca y ame a su hermano en Cristo y busque sobre todas las cosas ser uno con Él, reconociendo que somos un solo cuerpo, una sola fe. ¿Me entiende? Yo personalmente creo que el gran avivamiento que tanto la iglesia añora no va a suceder hasta tanto entendamos esto y echemos afuera las diferencias. No va a suceder hasta tanto la iglesia entienda que el Señor demanda que para que el mundo crea y para que el mundo conozca, tenemos que ser perfectos en unidad. No va a suceder porque lo dice claro la palabra. Mira, los otros días yo estaba con los nenes y había un desacuerdo entre ellos, que uno querían hacer una y otros querían hacer otra cosa y no se ponían de acuerdo. ¿Y cuál fue mi reacción como padre? Que yo pienso que es la reacción más común. Pues ¿sabes qué? Si no se ponen de acuerdo no vamos a hacer nada. Ustedes tienen que entonces ponerse de acuerdo y pues yo lo que quiero es disfrutar. Pero si ustedes no se ponen de acuerdo, no vamos a hacer nada. Porque para que podamos disfrutar, para que podamos ejecutar una actividad donde todos como familia disfrutemos, tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Ves? Y entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Analizándolo con este tema que estamos hablando. Yo me imagino que eso es lo mismo que está diciendo el Señor. ¿Ustedes quieren un avivamiento? Pues yo me voy a cruzar de brazos aquí hasta que ustedes se pongan de acuerdo. Cuando ustedes se pongan de acuerdo que son un solo cuerpo, que es una sola fe, que es un solo bautismo, pues entonces yo voy a empezar a mover las cosas y el poder mío se va a manifestar. ¿Me entiendes? Es completamente lógico. Es sentido común. No hay que buscar muy para adentro para entenderlo. Cuando tú lo analizas en una experiencia con tus hijos como esa que yo les estoy compartiendo, es eso mismo. ¿Me entiendes? Y yo te voy a decir más, cuando hablo de la cuestión del orgullo, yo personalmente me confieso que yo he padecido de eso y por eso es que precisamente entiendo que el problema en el corazón de muchos líderes cristianos ha sido el orgullo, porque yo mismo me he encontrado peleando con la palabra porque no se alinea a lo que yo quiero decir. Mire eso. Y empieza uno a tratar de jalar por los pelos los textos bíblicos que se acomodan a lo que yo quiero decir, porque yo en mi orgullo pienso que esto es así. Y no ha sido hasta que el Señor me da 3 cocotazos y me hace entender, no es como tú lo estás viendo. Que entonces tengo que reconocer en humildad y mansedumbre que estoy mal, que no necesariamente tengo la razón, o muchas veces que aunque tienes la razón no es lo más importante. ¿Me sigue? Entonces, de eso se trata. ¿Ves? Porque al final de cuentas, la palabra es clara cuando dice, no, es que lo más importante es que sean uno. Porque si no son unos, la gente no va a creer que vienen de parte mía. No va a creer que son unos conmigo. ¿Me entiendes? No van a creer que yo soy uno con el Padre, dice el Señor. No van a creer que yo soy enviado. Porque es que el vínculo perfecto es el amor. Y si nos vamos por ese vínculo perfecto, en amor se supone que seamos uno. No 10, ni 4, ni 20, ni 100 denominaciones de una misma fe. Porque claramente la palabra me está diciendo que si no es así, el mundo no va a creer. El mundo no va a conocer. Y eso yo lo he escuchado. Eso yo lo he escuchado de mucha gente allá afuera que dicen, yo no creo en la iglesia, ni me siento atraído por pertenecer a ninguna congregación, porque es que ellos entre ellos mismos se pasan tirándose y peleando. Entonces, ¿qué Cristo están profesando? ¿Qué amor están ellos demostrando?
Hay una palabra que claramente dice cómo tú puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano a quien estás viendo. ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Entonces tenemos que entender que el vínculo perfecto es el amor. Porque lo contrario es como anotar un autogol. Es como yo tirarme a mi propia canasta, como yo jugarme en contra a mí mismo. Y el enemigo lo sabe, mi hermano, y lo está usando estratégicamente. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te vas al libro de Hechos, mire esto, mire qué profundo es esto. En el libro de Hechos aparece una pelea que hubo entre la iglesia cristiana primitiva, donde unos hombres pretendían judaizar a los gentiles que se estaban convirtiendo, ¿verdad? Que el Señor los estaba conciliando en un solo pueblo. Y estos, ¿verdad? Judíos cristianos decían, no, ellos se tienen que circuncidar. Está bien, no hay problema, los recibimos, los aceptamos, pero ellos se tienen que circuncidar y tienen que comenzar a practicar la ley de Moisés, porque así es que nosotros sabemos cómo es que se hacen las cosas. ¿Me entiendes? Y hubo una pelea, dice, no pequeña, dice la palabra. Tanto así que tuvo que ir Pablo con otros cuantos más hasta Jerusalén, allá a discutir el tema y decidir cómo era que se iba a tratar ese asunto. Y llegaron a un acuerdo y entendieron que no era necesario. Mire aquí el ejemplo. No dijeron, no, pues ¿sabe qué? Pues entonces ustedes van a ser la iglesia primitiva circuncidada y nosotros vamos a ser la iglesia primitiva carismática que acepta a todo el mundo así. Y vamos a resolverlo de esta forma. Ustedes se van por aquel lado, nosotros por esto, y somos dos denominaciones de una misma fe. No. Ellos fueron y buscaron cómo resolver aquel asunto. Ellos buscaron cómo resolver aquellas diferencias en amor. ¿Me sigue? Y ahí es que está el detalle. Porque nosotros, la iglesia protestante, hablando de la iglesia protestante, se dividió de la iglesia católica desde Martín Lutero, partiendo de unas diferencias que Martín Lutero muy sabiamente las escribió todas, ¿verdad? Y las planteó, pero no hubo la capacidad de conciliar. Esa es la realidad, mi hermano. Que aquellos católicos que quizás estaban haciendo unas cosas que estaban mal, con este movimiento protestante que entendían que no se debía hacer así, ninguno de los dos bandos tuvo la capacidad de conciliar las diferencias en el amor de Cristo. Y a partir de ese evento, siguieron entonces divisiones tras divisiones, porque se creó un precedente. ¿Tú tienes diferencias conmigo? Pues vete y abre tu propia iglesia, tu propio movimiento y llámale de otra forma. ¿Tú tienes diferencia con ese movimiento que se separó de este? Pues hazte otro movimiento y llámale de otra forma. ¿Y entonces hasta dónde? ¿Dónde se perdió el norte de que es una sola fe, un solo cuerpo y un solo bautismo? ¿Me sigue? Un reino dividido contra sí mismo no prevalece y punto. Así de simple. Esto no es chiste. Esto es un problema serio. Es un cáncer en el cuerpo de Cristo en este tiempo. Y la iglesia tiene que entender eso. Gloria a Dios, Papá Santo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor, por esta otra oportunidad que me das de compartir esta palabra. Sé tú, mi Rey, quien trabajas en el corazón del que ha escuchado este mensaje para hacerle entender, para que podamos seguir conciliándonos, mi Dios, hasta llegar a ser un solo cuerpo como tú lo has mandado, para que el mundo crea, mi Señor, que somos uno contigo y que tú has sido enviado por el Padre, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Esta es la última llamada. Mantente conectado.